Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestras sesiones de la materia de inducción al estudio psicológico, ya nuestra penúltima sesión de este curso, en el cual continuamos viendo el tema de personalidad. Antes ya habíamos trabajado algunas de las teorías más importantes en relación con este tema, ya habíamos trabajado la teoría psicodinámica, con los diferentes conceptos que autores como Freud, como Adler, como Jung, fueron aportando a la comprensión de lo que es la personalidad, y también ya en la sesión anterior revisábamos los conceptos de la teoría conductista sobre la personalidad, que curiosamente, como ustedes recordarán, es una teoría que niega inclusive la existencia de la personalidad como una entidad única. Y por otro lado, también desde el punto de vista prácticamente opuesto, la teoría humanista, representada en este caso por los conceptos de Carl Rogers. Dentro de los diferentes autores humanistas, nosotros nos enfocamos en Rogers. Pues bien, vamos a revisar nuestros objetivos para esta sesión, que siguen siendo los mismos de las anteriores, en relación con lo que sería el estudio de la estructura y desarrollo de la personalidad, pero en este caso, pues vinculado con la teoría de Albert Bandura, que vamos a llamar teoría cognitivo-social, ¿sí? Donde vamos a tratar de explicar, desde el punto de vista de este autor y de su teoría, la estructura y desarrollo de la personalidad. Vamos a ver, ya pensando en nuestros objetivos específicos, en qué manera Bandura considera este concepto de personalidad, los procesos que están relacionados con su desarrollo y las implicaciones que tiene a nivel personal y profesional. Como ustedes ven, lo mismo que ya habíamos trabajado en términos de objetivos en las sesiones anteriores, pero en este caso aterrizado en la teoría cognitivo-social de Bandura. ¿Por qué se le llama teoría cognitivo-social? Bueno, si me permiten, con las dos primeras láminas de esta sesión, pues vamos a entender el concepto. De manera preliminar, sí me gustaría mencionar que la teoría de Bandura es una teoría que cae dentro del terreno de lo que se llama psicología cognoscitiva, que enfatiza más los procesos mentales que la conducta, que enfatiza más los procesos racionales que los procesos inconscientes, y que se centra más en todo lo que es las relaciones entre estos procesos en el aquí y en el ahora, sin descuidar el pasado y por supuesto el futuro, pero no tiene una orientación tan claramente dirigida hacia las metas como en el caso de la teoría humanista. Esto para establecer una diferencia con las teorías anteriores. Y es cognitivo-social porque evidentemente va a establecer que estos procesos cognitivos están fuertemente vinculados con el proceso de socialización, es decir, por el proceso a través del cual vamos adquiriendo la cultura de nuestro entorno y vamos entendiendo cómo funcionan las relaciones sociales. Bueno, ¿qué tenemos aquí en relación con Bandura? Como dice ahí, buena parte de la personalidad es modelada por la imitación de la conducta de los demás. Estoy seguro que ustedes recuerdan que hace varias sesiones ya, cuando estábamos trabajando el tema del aprendizaje, ya habíamos revisado algunos conceptos de Bandura. Habíamos señalado que Bandura trabaja la idea del aprendizaje desde el punto de vista del aprendizaje vicario, es decir, desde la imitación de modelos. Eso es lo que ya habíamos trabajado con él e incluso habíamos definido algunas etapas en las cuales se va dando este proceso de imitación. ¿Recuerdan ustedes cuáles son? Cuatro etapas, ciertamente. Es la etapa de observación de la conducta del modelo, que requería ponerle atención, focalizar la atención sobre él. La retención, como la capacidad de almacenar justamente los diferentes aspectos de la conducta que desarrolla el modelo. La repetición, es decir, la ejecución de esa conducta, pero por parte ahora ya del sujeto que imita. Y finalmente las consecuencias, la motivación, es decir, si yo igual que el modelo que seguí obtengo los beneficios, obtengo las recompensas de imitar su conducta, lo voy a seguir haciendo más constantemente. Bueno, eso es lo que ya habíamos trabajado con Bandura en el tema del aprendizaje y que viene a cuento aquí porque este mecanismo de imitación para él es el que va a conformar la personalidad. Es decir, él supone en ese sentido que nuestra personalidad es básicamente un producto social. Aquí sí, a diferencia de otras teorías, Bandura va a dejar a un lado la parte biológica y se va a concentrar en cómo nuestra experiencia marca la personalidad desde el punto de vista de cómo finalmente lo que somos va estando modelado por lo que observamos alrededor con los modelos significativos para nosotros.
Este es un punto fundamental para entender la teoría de Bandura y ya nos permite ir estableciendo algunos cambios o algunas diferencias con otros enfoques. Con los padres como primeros modelos, por supuesto, aprendemos su lenguaje y nos socializamos. Concepto que ya hemos mencionado, socialización. Nos socializamos por las costumbres y conductas que son aceptables. Aquí es bien importante. En cierto sentido, los demás son un filtro de la moral, de los principios, de lo que la sociedad considera deseable en términos de cómo comportarse, en términos de ser, y eso es filtrado a través de la conducta de nuestros padres. Por supuesto que los niños, su primer modelo van a ser los padres, a quienes atienden para ver cómo se realizan, ¿no? Inclusive, esto nos da pauta para algunas discusiones. Por ejemplo, si este mecanismo es así, ¿el niño que observa a su padre violento se va a convertir también en violento? ¿El niño que observa que el padre o la madre toman alcohol o alguna otra sustancia, también él va a desarrollar el alcoholismo? Pues la respuesta simplista es decir que sí. Es decir que hijos de padres violentos o de padres abusadores se van a convertir en adultos abusadores por la mera fuerza de la imitación. Bueno, recuerden que aunque el modelo de los padres es un modelo poderoso, muy importante, ya Freud nos decía la influencia que la relación con los padres tiene durante los primeros años de la infancia, y digo, aunque no nos lo hubiera dicho Freud, cualquiera de nosotros lo tendríamos claro. A pesar de estas situaciones, el punto aquí es que existen otros modelos. Ciertamente el niño probablemente va a imitar la conducta del padre de ser violento siempre y cuando él reciba las mismas recompensas por ser violento. Sí, a lo mejor el niño puede observar al padre ser violento y él lo hace, pero él no recibe esas recompensas o al contrario empieza a tener una serie de conflictos, entonces no necesariamente garantizará que se va a convertir en un niño violento. Por supuesto que es una influencia fundamental, muy importante. Sin embargo, inclusive las investigaciones han marcado que alrededor de un 50 o 60% de los niños que son hijos de padres violentos llegan a desarrollar esa conducta, pero entonces estamos hablando de un 40% que no, lo cual, insisto, nos debe de prevenir contra respuestas simplistas como, claro, su papá era golpeador, él va a ser golpeador. Finalmente sería encasillar a una persona, etiquetarla y caer en un error. Ciertamente es una influencia poderosa, pero existen otros modelos. El niño, al final de cuentas, podría estar más identificado con las víctimas de esa violencia, como podría ser su propia madre, o al ser víctima de esa violencia, desarrollar otra cuestión. Ciertamente a veces, incluso ya uno como padre, no queriendo, esos modelos se expresan a veces, tomando prestado el término desde la teoría psicoanalítica, se expresan incluso de forma inconsciente. Cuando estamos como padres, sobre todo la primera vez, y bueno, en ese sentido por supuesto que les hablo de mi experiencia personal, pero es algo que he observado en mucha gente, queramos o no, nuestra falta de experiencia en ese sentido nos hace recurrir a los modelos que ya tenemos. Y en ese sentido, por supuesto, la fuerza de los modelos paternos es tan importante que incluso muchos años después de ya no estar expuestos a ella, de alguna manera lo volvemos a generar. No necesariamente en todos los aspectos de nuestra conducta, pero sí por lo menos en algunos de ellos. Bueno, esta discusión finalmente tiene que ver con hasta qué punto los modelos pueden llegar a generar en nosotros esta influencia. Y el otro aspecto central es hablando de lo que para una sociedad parece aceptable. Esto también nos explica por qué se perpetúan conductas que desde otro punto de vista son muy criticables. En nuestro país, de un tiempo para acá, se ha generado todo un discurso en contra de la violencia intrafamiliar, pero durante décadas, me atrevería yo incluso a decir siglos, ni siquiera se pensaba que la violencia intrafamiliar fuera un problema. Realmente se veía como algo que los padres realizaban, ahora sí que en todo su derecho, como gente con la responsabilidad de educar a los hijos, donde educar lamentablemente muchas veces se entendía simple y llanamente como disciplinar, y disciplinar en el sentido más estricto del término, ¿no? En ese sentido, es un hecho que si durante tanto tiempo se perpetuó o se sigue perpetuando la conducta violenta en el entorno intrafamiliar, pues es no solo por el hecho de la imitación, sino porque al imitarlo de los modelos que nos parecen importantes, en cierto sentido nosotros estamos interpretando que eso es aceptable, que es lo normal, que es lo natural.
Eso quiere decir entonces que evidentemente este tipo de conductas no pueden modificarse sino hasta que se van desarrollando nuevos modelos de conducta que puedan influenciar sobre la gente. Todo esto que menciono, por supuesto, lo estoy encuadrando en los conceptos de la teoría de Bandura. Habrá otras formas de explicarse estos fenómenos, pero en este caso lo estamos relacionando con nuestra sesión. Entonces, estos fenómenos entonces van a ir marcando la personalidad como un proceso, sobre todo, de índole social, ¿sí? En relación con otras teorías, aquí sí tenemos un énfasis mayor en lo social. Ahora, ¿cuáles son las características de la situación de modelamiento? Aquí sí ya vamos a ahondar un poco más en conceptos de Bandura y de sus alumnos que nosotros no habíamos revisado. Aquí Bandura nos señala que existen 3 tipos de condiciones que van a marcar la forma en que se da el modelamiento o hasta qué punto el modelamiento va a tener influencia. La primera de ellas, como ustedes pueden observar, es las características de los modelos. En nuestro inciso A tenemos las características de los modelos. Las investigaciones han demostrado en ese sentido que imitamos más a los modelos, número 1, con los que nos sentimos identificados, lo cual puede implicar que imitamos más a modelos que son cercanos a nosotros, que se parecen a nosotros. Quizás eso explica por qué el adolescente tiende a imitar más la conducta de sus propios congéneres, de sus propios amigos de aventuras, por decirlo de alguna manera, que a los padres o a los maestros, porque al final de cuentas tienen más identificación. Esto yo creo que algunas personas lo han entendido también, que lo han llevado al terreno pues de la mercadotecnia, donde ahora las estrategias justamente ponen como principales voceros o fuentes de los mensajes a adolescentes mismos, es decir, a gente que se puede generar la identificación, ¿no? Es decir, imaginemos una situación que tiene que ver, por ejemplo, con la promoción del uso de los preservativos. Bueno, evidentemente la imitación por parte del adolescente será mayor si quien le está modelando, por ejemplo, cómo se utiliza un condón, la manera en que se debe de trabajar toda esta parte, es un adolescente mismo. Y donde además el adolescente platica de los beneficios que ha tenido en términos de su salud reproductiva, etcétera, etcétera, a que si viene el doctor con la bata, el señor ya más grande, en fin, son factores importantes porque esta fuerza de la identificación es fundamental en la manera que el receptor de un mensaje valora el mensaje que le está enviando la fuente. En ese sentido, tenemos que buscar fuentes que sirvan porque se identifiquen con, el usuario, el cliente o simplemente con el receptor del mensaje. Por otro lado, pues está evidentemente las características de los observadores, así, edad, sexo, en fin. Por ejemplo, evidentemente la capacidad de imitación de un niño va de la mano también del desarrollo de otros procesos cognitivos como su memoria, etcétera, etcétera. Es decir, no puede imitar aquello que sea demasiado complejo. Necesita probablemente, por su edad o en otro contexto, por su nivel de escolaridad o de experiencia, que el modelamiento se realice de otra manera, más sencilla, quizá más despacio, a que si ya tuviera más experiencia o más capacidad a nivel cognitivo. Eso solo por poner un ejemplo. Y finalmente, nuestro inciso C, las consecuencias recompensantes asociadas a las conductas. Esto es muy importante. Bandura señala que ciertamente la imitación se da cuando yo observo que la persona, el modelo, tiene consecuencias positivas y yo espero esas mismas consecuencias para mí. Si no se dan, ya no lo voy a imitar. A veces esas consecuencias tienen que ver simple y llanamente con identificarse con el modelo. Yo lo puedo hacer como lo hace él y eso es bastante y suficiente como reforzador. A veces en otros contextos y circunstancias la gente necesitará ver resultados, ¿no? Piénselo, ¿cuántas veces en promociones de bancos, en promociones de automóviles, etcétera, justamente lo que se hace es poner a gente de la calle y se le da todo el cariz de que es una situación real? Bueno, vamos a pensar que efectivamente son situaciones reales, donde entonces dice, sí, yo compré el boleto, llamé a la estación y me gané mi carro, gracias fulanito de tal, o gracias programa X, ¿no? Bueno, obviamente están ahí implicadas las 3 condiciones. El modelo, que es un modelo que se trata de generarse una identificación con el televidente promedio, ¿no? Que va a estar revisando ese mensaje.
Dos, las características del observador están tomadas en cuenta desde el punto de vista de cómo se plantea el discurso, el manejo del lenguaje, etcétera. Y finalmente lo recompensante, porque ahí estoy viendo que este señor, por comprar el billete, por hacer lo que se tuvo que hacer en ese anuncio, ahí atrás tiene el carro, ¿no? E incluso aparece no sé, un funcionario de la Secretaría de la Gobernación para dar cuenta y certificar que todo se realizó de manera legal, el interventor, ¿no? Entonces, de esta manera finalmente se busca generar imitación, se busca generar que la gente reproduzca el mismo modelo conductual para generar una serie de éxitos en términos de campañas. Aquí lo importante, digo, no es que eso no sea importante, por supuesto, pero desde el punto de vista de la teoría de la personalidad, es que esas características, si las conocemos, nos van a dar una idea de por qué la gente tiene determinado tipo de personalidad. O al revés, si yo conozco a alguien que presenta ciertos rasgos, ciertas características en su forma de ser, yo podría más o menos deducir a qué tipo de modelos ha sido expuesto y en qué condiciones. Y si yo quisiera modificar algunos aspectos de la personalidad, tendría que atacar justamente lo que tiene que ver con el impacto consciente o inconsciente que tenga el sujeto sobre la influencia de los modelos a los que ha estado expuesto. Muy bien. El yo. Vamos a entrar en un concepto central en la teoría de Bandura, como en muchas otras, pero vamos a ver aquí de qué manera específica está relacionado o cómo se trabaja con la idea del yo. Como ustedes pueden leer en la lámina, vamos a leerlo juntos. La definición del yo que da Bandura es la siguiente: es un conjunto de procesos cognoscitivos estructurado y relacionado con el pensamiento y la percepción. Fíjense qué interesante. Aquí no nos está dando una idea de la percepción como el resultado de los conflictos entre varias instancias como el yo, el ello y el superyo en el caso de Freud. No nos está hablando del yo como en el caso de la teoría humanista como algo trascendental que implica la autorrealización. Nos está hablando específicamente que nuestra identidad está formada por nuestros procesos psicológicos, por nuestros procesos cognoscitivos y en buena medida sobre todo por lo que es el pensamiento y la percepción. Nuestra forma muy particular de pensar y nuestra forma muy particular de percibir el mundo serían las bases del yo. Pero sí hay que dejar en claro que esta forma de pensar y esta forma de percibir el mundo no son tan particulares como parecen, sino como nos lo está diciendo Bandura, que en realidad son modelados, son moldeados por los otros, es decir, por nuestra interacción con aquellos modelos de conducta que nos resultan interesantes, que nos resultan reforzantes. Aquí hay dos aspectos muy importantes del yo que maneja Bandura. Sobre uno de ellos, sobre todo, nos vamos a extender porque es un concepto de capital importancia en la actualidad. El primer concepto es el de autorreforzamiento. A ver, antes de entrar aquí a lo que dice la lámina, ¿dónde hemos escuchado la palabra reforzamiento antes? Por supuesto, en nuestra sesión de aprendizaje, donde estuvimos revisando la teoría conductista. Ya lo hemos estado incluso utilizando en otras sesiones. Recuerden qué es el reforzamiento. Exacto, el reforzamiento es: yo realizo una conducta, obtengo un cierto beneficio o algo agradable para mí que hace que me mantenga en esa conducta. Skinner señalaba que el reforzamiento solo puede darse por la experiencia propia del sujeto. Bandura, en cambio, nos dice: no, yo al observar la conducta de los otros y ver los reforzamientos que tienen, puede ser eso suficiente para que yo me anime a realizar la conducta. Lo interesante es que con Bandura, al ser una teoría cognoscitiva, ya acepta que estos procesos se pueden interiorizar, que pueden suceder dentro de la mente. Con los conductistas al estilo de Skinner no, porque acuérdense que ellos rechazan todo concepto mentalista. Ellos solo conducta observable y verificable. Aquí con Bandura ya cabe la idea de que sucede un cierto proceso por el cual yo, como dice ahí, soy capaz de autoadministrarme mis recompensas o castigos. ¿A partir de qué? De los estándares personales o las metas que nos hemos fijado. Yo, de la observación de un modelo, a lo mejor voy a decir: yo quiero ser tan bueno como mi maestro Luis Alberto García. ¿No? Como cualquier otro, mucho mejor, por supuesto. Yo quiero ser como él. Sobre todo una situación que es muy adecuada, más que adecuada, muy frecuente entre los niños. Yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como este, yo quiero ser como el otro. De alguna manera, esto va generando que nosotros vayamos proyectando ciertos estándares, ciertos ideales de cómo nos gustaría ser, utilizando la terminología de Rogers, que creamos un cierto ideal, ¿no? Un cierto ideal del yo, ese yo que nos gustaría ser. Y a partir de ahí,
tratamos de realizar nuestra conducta para alcanzar ese modelo, ese estándar. Si no lo realizamos, nosotros mismos nos castigamos. Estamos hablando aquí ya de recompensas o castigos interiorizados que tienen que ver con un proceso introspectivo y que tienen que ver con una motivación intrínseca. A lo mejor ya no es que me voy a dar yo de zapes, ¿no? Por no haber logrado las cosas, pero sí me siento culpable o yo mismo estoy, qué bárbaro, ¿cómo es posible que no hayas hecho eso bien? Etcétera, ¿no? Y lo mismo, en cierto sentido, la maduración psicológica para Bandura, el hecho de ir formando un yo fuerte y maduro, implica que ya somos capaces también de nosotros mismos generar nuestra propia motivación de forma intrínseca sin necesidad que nos estén dando algo a cambio. Es decir, al ver que realizamos la conducta de acuerdo a ese modelo que nos habíamos planteado y que logramos lo mismo que ese modelo, que ese estándar que ya es quizá hasta más impersonal, ya un estándar muy abstracto, nosotros mismos nos felicitamos, nosotros mismos nos apapachamos y nos echamos ganas, como decimos de manera coloquial. Ese es el concepto de autorreforzamiento. Ahora bien, estrechamente relacionado con ese concepto está el de autoeficacia. En cierto sentido, la observación continua de mi conducta me debe de llevar a ser capaz de evaluar, para poder autorreforzarme, en qué medida estoy haciendo las cosas bien y sobre todo, qué tan capaz me siento de realizar las metas, de realizar los procesos que me he planteado. Por eso el concepto de autoeficacia que ustedes tienen ahí en su lámina, claramente lo dice, sentimiento de adecuación, eficacia y capacidad al afrontar la vida. Sentimiento de adecuación, eficacia y capacidad al afrontar la vida. ¿Qué tan apto me siento para poder enfrentar las diversas situaciones que van a suceder en mi vida, los retos, las complicaciones, los conflictos? Incluye también la percepción de control que tenemos de nuestro propio comportamiento y de nuestra vida. En otras palabras, la autoeficacia, a partir de una serie de experiencias que se van dando, es ese sentimiento que vamos formando sobre qué tan buenos somos o no para afrontar la vida. Si tenemos la capacidad, si cualquier cosa que se nos va a presentar, tenemos los elementos y las herramientas para responder, o al contrario sentimos que no somos capaces, que normalmente fracasamos en las tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Aunado a esto, como bien decía nuestra definición, está el hecho de que yo sienta que por lo tanto, como yo soy capaz, yo tengo el control sobre mi vida, yo determino mi conducta, o al contrario, en la medida que me sienta incapaz, con bajo nivel de autoeficacia, yo sienta que el control de mi vida es ajeno a mí, que es cosa de Dios, o de la historia, el destino, la suerte, los demás, pero que yo no soy el hacedor de mi propio camino, sino que en realidad soy como una barquita que la llevan ahí las olas de las circunstancias y si me va bien, pues llegaré al puerto, si me va mal no, pero yo no puedo hacer nada. Esa es la diferencia entre tener un alto nivel de autoestima, de autoeficacia o no. Justamente ahorita me equivocaba yo porque traje a mi mente el término de autoestima. La autoeficacia sería un componente fundamental de la autoestima, es decir, en ese qué tanto me quiero, qué tanto me valoro, una parte fundamental es qué tan bueno soy para hacer las cosas, sobre todo las cosas que a mí me interesan, las cosas importantes. Por supuesto yo puedo tener una eficacia real bajísima en términos de reparar un carro y echarlo a andar, pero eso no altera mi sensación de autoeficacia porque no es realmente la actividad motivante o importante para mí. A lo mejor como reto está interesante y me voy a meter y voy a investigarle, pero lo relevante es qué tan bueno soy, por ejemplo, en el contexto de dar clases o en el contexto de manejar cierto tipo de habilidades. Aunque aquí valdría la pena marcar como dos diferencias. Una cosa es la autoeficacia en términos generales, en términos de qué tan bueno soy para cualquier tipo de reto que afronte, y la autoeficacia específica que vamos nosotros realizando en términos de actividades o áreas profesionales específicas. Sin embargo, la segunda, por supuesto que abona a la primera. En la medida que yo me desempeñe bien en mi área, y a partir de eso pueda tener experiencias provechosas y eficaces en otras cosas similares, probablemente eso va a ir generalizando mi sentimiento de autoeficacia. Si soy bueno en esto, probablemente lo pueda hacer en otras cosas. Y eso redunda en un sentimiento generalizado de ser autoeficaz en cualquier circunstancia que se presente. Y el proceso contrario nos llevaría justamente a lo que sería una baja autoeficacia, una baja autoestima y una sensación de que yo no controlo mi vida. Vamos a revisar este esquemita.
que tenemos en la siguiente lámina. Es un esquema importante porque marca justamente cuáles son las diferencias desde la teoría de Bandura y colaboradores suyos como Rotter, etcétera, que han trabajado lo que sería la diferencia entre una baja autoeficacia y una alta autoeficacia. Bien, en el caso de la baja autoeficacia, somos un poquito como la imagen. Estamos controlados por las circunstancias, corriendo y demás, preocupados porque sentimos que no somos capaces, que no damos el ancho. Hay un sentimiento de indefensión. Indefensión, sentir que yo solo no puedo defenderme. Aquí hay una parte interesante que quiero compartir. En algunas investigaciones sobre inseguridad y violencia se ha marcado justamente la diferencia que hay entre géneros. Como lamentablemente en la educación tradicional a las mujeres se les ha inculcado esta idea de que no, tienes que tener un hombre al lado que te proteja. Tú no puedes solita. Defenderse es cosa pues, de hombres. Una es la blanca y delicada flor que no toca ni, ¿qué? Que no hay que tocar ni con el pétalo de una flor, etcétera. Todo ese discurso genera algo que se llama indefensión aprendida. Es decir, la idea pues, de que yo simplemente no voy a poder, de que yo soy débil, no puedo protegerme, dependo de los demás, yo solito no voy a poder. Y eso generaba, por ejemplo, que normalmente en todas las mediciones de percepción de inseguridad, las mujeres terminan teniendo puntuaciones más altas de percepción de inseguridad que los hombres. No estoy diciendo que sean inferiores, déjenme aclarar el punto. Estoy diciendo que lamentablemente ha sido la forma en que se han inculcado los roles y los estereotipos de género en nuestra cultura. Evidentemente esto podría cambiar, por supuesto, ¿no? De la misma manera, este sentimiento de indefensión tiene que ver con ese niño que desde el principio sus papás le dicen, ya volviste a reprobar. Ay, cómo eres tontito, Pepito, Juanito, como ustedes quieran llamarle, ¿no? Para no entrar en detalles con en los nombres. Luisito, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo fuiste a reprobar? Y así, ¿no? Y es que eres muy tonto. No, tú no sirves para la escuela, mira. Y todo el entorno le va generando esta sensación de que él no es eficiente, de que no es capaz. ¿Qué va a suceder? Pues lógicamente se genera este sentimiento de indefensión aprendida, de que el niño diga, efectivamente no puedo, soy burro, no sirvo para la escuela, ¿no? Locus de control externo. ¿Qué quiere decir esto? Locus, lugar en latín. Quiere decir que el lugar del control de nuestra conducta está afuera, o por lo menos que eso pensamos. Pensamos que el control de lo que hacemos no depende de nosotros, depende de 50,000 circunstancias. Bajo nivel de afrontamiento. Esto es que probablemente las personas con un bajo sentido de la autoeficacia van a evadir los conflictos, van a evadir las circunstancias difíciles. En ese sentido lo podemos ligar cuando veíamos en la sesión de negociación de conflictos, estas intenciones que hay a la hora de trabajar lo que son los conflictos. Una persona con una baja autoeficacia probablemente y de forma generalizada, cuando tenga que enfrentar un conflicto, lo va a negar, lo va a evadir o incluso va a buscar darle la razón al otro, ¿no? Va a entrar en una situación de acomodación con el otro, pero no va a luchar o no va a defender sus derechos o sus ideas. Y una baja motivación expectativa. Por supuesto, todo lo anterior se traduce en personas con un bajo nivel de expectativa en cuanto al éxito que puedan obtener en un trabajo, en la escuela, etcétera, y un sentimiento permanente de frustración, que incluso, bueno, ya vimos las consecuencias que pueden tener en ese sentido, ¿no? Muy bien. Autoeficacia alta, pues es el otro lado del espejo, la otra cara de la moneda. Sentimiento de efectividad, yo puedo, yo soy capaz de hacerlo, ¿no? A mí he estado vinculado con una serie de experiencias y de discursos que me dicen, tú puedes y yo me la creo, puedo, porque además he visto que efectivamente soy efectivo. El locus de control, el lugar de control de la conducta está adentro. Yo soy el responsable de mis éxitos y de mis fracasos. Un alto nivel de afrontamiento, lo cual quiere decir que no voy a darle la vuelta a los problemas ni a los conflictos, que voy a entrar en una estrategia de negociación, de competencia o de cualquier otro que ustedes quieran, pero lo último que voy a hacer es evadir o negar que existe un conflicto. Vamos a afrontarlo, vamos a buscar metas, es decir, vamos a buscar situaciones motivantes. Lo que nos lleva al último punto, alta motivación y un nivel de expectativa adecuado a lo que se va a realizar. Bueno, ¿cuáles son los factores relacionados con la autoeficacia?
Bandura no solamente definió con su equipo de colaboradores lo que es el concepto de autoeficacia, no solamente trabajó esta idea de lo que es la autoeficacia alta o baja, sino que a lo largo de una serie de investigaciones se estuvo revisando qué factores podían contribuir o no al desarrollo de un sentimiento de autoeficacia y en qué variables o en relación con qué otros aspectos impacta, influencia la autoeficacia. ¿Cuáles son las fuentes de información acerca de nuestra propia autoeficacia? Es decir, ¿cuáles son las claves o los datos que nos sirven para evaluar qué tan autoeficaces somos? Bueno, por supuesto que el buen desempeño. Las experiencias previas de éxito son datos claves para nosotros en el sentido de decir qué tan buenos o no somos para las cosas. Las experiencias vicarias, la observación del desempeño exitoso en personas similares o con las que nos identificamos. En otras palabras, si él puede, yo también puedo. ¿Cómo no voy a poder si él de alguna manera es como yo? O incluso si nos sentimos que estamos un poquito por encima de otra persona, ver que tiene resultados provechosos debe ser un acicate, una motivación para decir, pues yo también puedo. Persuasión verbal realista, un poco lo que mencionábamos en el caso de la lámina anterior sobre qué es lo que nos dicen los demás. El lenguaje, el discurso de los otros nos está convenciendo de que somos capaces o no. Y la activación fisiológica y emocional, en otras palabras, piénsenlo, siempre que vamos a afrontar ahí un reto, una tarea interesante, pues vamos a sentir cierto grado de ansiedad, cierto grado de temor, que finalmente pues es una reacción fisiológica, es una activación de nuestro sistema nervioso tanto central como periférico y que va a involucrar a buena parte de nuestro organismo. Esa ansiedad, ese temor o esa tensión, mientras mayor sea, seguramente va a disminuir nuestra autoeficacia. ¿Cuántas veces en nuestra época de estudiantes no hemos tenido el problema de que habíamos estudiado perfectamente para el examen, pero llego al examen y me empieza a entrar el nervio y chin, y voy a poder, no voy a poder, el estrés y nuestro rendimiento es muy bajo. Entonces, esa inseguridad relacionada con, digamos, una baja autoeficacia se tiene que traducir en activación fisiológica y el organismo en esa circunstancia disminuye su capacidad de análisis, su capacidad de llevar a cabo los procesos cognitivos y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Igual cuando estamos en un trabajo, cuando vamos a presentar el proyecto que nos va a catapultar al éxito o al fracaso, pues es una situación que puede generar ansiedad y alterar o afectar la manera en que presentamos las cosas. Es bien importante en ese sentido el control de estas reacciones. De hecho, aquí en nuestra lámina, el espejo de esto, o digamos la manera positiva de enfocar estos 4 factores que mencionamos, es en qué manera se convierten en condiciones que contribuyen a aumentar, a elevar la autoeficacia. Entonces, número 1, exponer a la gente a experiencias de éxito estableciendo metas. Y diría yo, metas realistas. A ver si queda muy claro con este ejemplo. El papá que le dice al hijo, hijo, tú puedes meter gol, y el niño tiene 5 años, sí, papá, perfecto, muy bien, hijo, entonces vas a tirar un penal, sí, papá, ¿desde dónde? Desde la mancha reglamentaria, que son, ¿qué? Como 11 metros, creo, ¿no? En relación con la portería, hablando del fútbol, soccer. Bueno, pues difícilmente el niño va a poder. Es una distancia demasiado grande para él, etcétera. Bueno, no dudo que habrá niños de 5 años muy fuertes y demás. A lo que quiero ir con el ejemplo finalmente es eso, o sea, estamos planteándole una meta irreal, una meta que está demasiado elevada para su capacidad. Él va a intentar de cualquier manera lograrla y al no lograrlo lo que vamos a generar es frustración. Claro, una meta demasiado corta, una meta que no tiene ningún tipo de motivación porque es demasiado fácil para el niño, o sea, que le pongamos la portería casi en la cara, tampoco genera un alto sentido de autoeficacia, porque el niño va a decir, bueno, pues sí, metí el gol y pues, ¿quién no lo iba a meter, no? Entonces, la autoeficacia depende del logro de metas hasta cierto grado realistas, metas que sí implican un costo en términos del esfuerzo que hay que hacer, pero que caen en el terreno de lo alcanzable. Esto es bien importante porque en todos los terrenos, quienes somos en un momento dado modeladores de conducta, padres, maestros, capacitadores en empresas, etcétera, tenemos que ir graduando
el tipo de metas a alcanzar para poder ir haciendo que la gente a nuestro cargo pueda ir avanzando. Es un poco como en las Olimpiadas, ¿no? Que logran una meta, logran un cierto estándar, es decir, bueno, pues ahora te vamos a subir la barrita 10 centímetros más, y así, y así, y así, y eso permite que la gente avance o se vaya desarrollando mejor, que si de antemano ya le ponemos la barrera demasiado alto. Hay que ser realista en ese sentido, porque eso va a ir proveyendo de evaluaciones positivas sobre el propio desempeño que van a motivar al estudiante, hijo, capacitado, lo que sea, a esforzarse por lograr ir un poquito más allá. Ese es un dato sumamente importante, casi como recomendación. Analicen ustedes que están a cargo de gente o que están como responsables de un área, si las metas que están planteándose para ustedes mismos y para los demás son realistas. Si están realmente estableciendo un nivel adecuado de desempeño en base a lo que exige la meta, ni muy ni tan, es decir, ni demasiado complicada que sea prácticamente imposible realizarla, ni demasiado sencilla que no tenga ningún tipo de motivación. Hay que trabajar mucho ese aspecto. Otra condición que genera una alta autoeficacia, exponer a las personas a modelos apropiados de desempeño. Sí, hazlo como él, nada más que él es un ejecutivo de ventas que lleva 50 años en la empresa y demás, y yo no puedo hacerlo como él. Hay que buscar modelos adecuados, modelos que en cierto sentido correspondan a las circunstancias y características de los educandos, de las personas en capacitación, para que realmente se genere un sentido de identificación y para que realmente tengan la información necesaria para realizar la conducta. Proporcionar persuasión verbal realista y adecuada. Aquí sí se trata de decirle, no porque seas niña no te puedes defender, te puedes defender. No porque hayas reprobado un examen eres un tonto, no, claro que puedes pasar. Ahora, con cierto grado de mesura. ¿Por qué? Porque nuevamente generar expectativas demasiado altas, no estando las condiciones objetivas para lograrlo, van a desarrollar frustración. Sobre un análisis muy cuidadoso de las características del entorno, de la persona, etcétera, hay que, por supuesto, que darle persuasión verbal. Pero esa persuasión verbal tampoco tiene que enceguecerlo. Me parece que es un poco lo que le sucede a varios atletas de nuestro país cuando de repente alcanzan a cierto grado de éxito y entonces todo el mundo dice, no eres el nuevo Maradona, ¿no? Ya, quítense, ya llegó. O no, vas a ser campeón del mundo en 2 rounds. Aquí no conviene la persuasión verbal negativa, pero tampoco conviene una persuasión verbal en exceso fuera de este mundo, ¿no? Es decir, es importante, sobre una base de un análisis realista, persuadir a la gente hasta dónde puede llegar, motivarlos, impulsarlos en ese sentido, para convertir la indefensión aprendida más bien en el aprendizaje de la propia autoestima, pero insisto, de manera realista. Y fortalecer la activación fisiológica, hacer ejercicio, tener una dieta adecuada, aprender estrategias de respiración e imaginación que me ayuden a reducir mi estrés, aprender a identificarlo y tener los elementos psicológicos y fisiológicos para poder controlarlo, y entonces no experimentar esa ansiedad, esa tensión, ese miedo que frustra en buena medida nuestras expectativas de logro cuando estamos ante una tarea relevante. Muy bien. Esas son una serie de características de factores que, por un lado, como ya veíamos, son la fuente de información sobre nuestra propia autoeficacia, pero que manejadas adecuadamente se pueden convertir en condiciones que aumenten la autoeficacia cuando la persona lo necesita. Ahora bien, hay en ese sentido una serie de investigaciones de Bandura que establecen la relación que hay entre este concepto, este constructo de la autoeficacia y otra serie de variables, como cuáles, edad y género. En varias investigaciones sí se ha revisado en qué medida la edad es un factor que ayuda a aumentar la autoestima de forma relativa, no en automático, a mayor edad, mayor autoeficacia. Debemos de entender, por ejemplo, que en ciertos contextos culturales, las personas, por ejemplo, de la tercera edad ven confrontado su sentido de la autoeficacia en el momento de la jubilación o del retiro. Dice, chiña, ¿ahora qué hago? Sabemos perfectamente que mucha gente, incluso después de retirarse, entra en procesos depresivos, de ansiedad, e incluso eso acelera en buena medida su envejecimiento y lamentablemente su defunción.
Pero cuando se mantiene un alto sentido de la autoeficacia y lográndose adaptar a las nuevas situaciones, la gente puede durar muchísimo tiempo. No estoy diciendo que la autoeficacia nos va a hacer longevos por sí sola, pero por supuesto que es una variable importante por todos los efectos y por todo el impacto que tiene sobre nuestro sentido de autoestima, sobre nuestra capacidad de estar bien, de sanos, etc. El otro asunto del género también ha sido tratado. Los hombres o las mujeres tienen mayor sentido de la autoeficacia. En algunas investigaciones tradicionales, ya se imaginarán, ahí se prende el foquito machista del asunto, se había establecido que en general los hombres tenían una mayor autoeficacia que las mujeres. Pero claro, porque las tareas en las que se evaluaba esto tenían que ver con actividades masculinas o actividades que los estereotipos y los roles sexuales normalmente le han dado posibilidad al hombre de manifestarse a través de eso. Un ejemplo, la famosa percepción espacial. ¿Qué tan buenos somos para orientarnos en el espacio? Bueno, muchas investigaciones habían arrojado así sin más que los hombres normalmente tienen una mejor ubicación espaciotemporal que las mujeres. Dos observaciones. Número uno, las diferencias en puntaje nunca fueron tan altas como para establecer una diferencia significativa. Y número dos, esa diferencia es simple y llanamente porque efectivamente los hombres tienen mejor autoeficacia o porque son tareas a las que normalmente los roles y estereotipos de género permiten que el niño desde el principio esté en experiencia y en contacto con ellas, porque el niño juega con la pelota, el niño corre, y la niña pues juega al té, juega otras cosas que no le implican la necesidad de tener una buena coordinación espacial. Entonces, ciertamente este asunto de la autoeficacia puede haber diferencias de género, pero que entendamos que no son genéticas, no, son diferencias que tienen que ver con las oportunidades culturales que se van presentando. Otro tema es justamente el de las diferencias culturales. Ciertamente, por ejemplo, traemos una discusión siempre por qué en algunas actividades deportivas no nos va tan bien como a otros países y demás, y esto puede ser justamente la explicación en la cultura. No se trata, por ejemplo, de que nosotros como sociedad, pueblo, etcétera, tengamos genes defectuosos para ciertas actividades deportivas, etcétera. No, puede ser simple y llanamente que estamos acostumbrados a una cultura que no fomenta la autoeficacia, que nos prepara para el fracaso y que nos hace pensar que si logramos algo, pues no fue por nosotros, sino por, y lo digo con todo respeto, por la intervención de la Virgencita de Guadalupe, insisto, con todo respeto para las creencias religiosas de cada quien. La crítica no es a la Virgen, la crítica es a nosotros, que suponemos que un factor externo es el que logra las cosas y no nosotros. Entonces ahí sí hay diferencias culturales que pueden marcar fuertemente el logro y el sentido de autoeficacia de cada quien. Ya a nivel de los impactos, pues sí, hay muchas investigaciones que correlacionan altos niveles de autoeficacia con desempeño académico y elección de carrera. Es decir, la gente autoeficaz con altos puntajes de autoeficacia tiende a hacer una adecuada elección de carrera y eso se nota en el desempeño académico durante la etapa universitaria, ciertamente. Otros factores, el tema de la salud física, ya lo decíamos, una persona autoeficaz está bien en general consigo misma, su estado emocional, pensando un poco en los términos de inteligencia emocional que veíamos en la sesión correspondiente, le permite tener una situación equilibrada, manejar sus emociones, manejarse bien, y eso a la larga implica una buena salud física. Sabemos, como ya habíamos tratado antes, que el estrés es algo que a largo plazo, de forma crónica, sí puede afectar poderosamente la salud. Bueno, una alta autoeficacia que nos ayuda a disminuir nuestro estrés tiene que ser forzosamente algo que beneficie la salud física y por supuesto también que la salud mental. Sí hay investigaciones un tanto polémicas donde se relacionan, por ejemplo, síndromes como la depresión, como ciertos tipos de neurosis, como la neurosis obsesivo-compulsiva, etcétera, etcétera, donde en general sí hay antecedentes de baja autoeficacia. Todas las investigaciones correlacionales tienen como característica que no se puede considerar que son concluyentes en términos de relaciones causa-efecto. En otras palabras, no estoy diciendo que si yo tengo una baja autoestima me voy a volver psicótico. No, por supuesto que no. Sabemos que hay factores fisiológicos, ambientales, etc. Pero ciertamente
una baja autoeficacia puede conducir a una serie de situaciones de riesgo que atenten contra nuestra salud física y mental, la drogadicción, el alcoholismo, etcétera, etcétera, relacionados también con bajas autoestimas que pueden desembocar en diferentes tipos de problemas, tanto a nivel físico como mental. Bueno, ya queda claro sobre esta parte lo que implica esto en términos de afrontamiento del estrés. Y finalmente, el tema del desempeño laboral. El tema del desempeño laboral. ¿Realmente la autoeficacia hace diferencia en el trabajo? Piénsenlo ustedes sobre su propia experiencia, sobre lo que han visto a su alrededor, y creo que la respuesta va a caer por su propio peso. Actualmente las organizaciones cada vez manejan puestos de trabajo más flexibles, mucho más complejos. Los roles que se esperan de un profesionista son bastante más difíciles de definir que antaño. Anteriormente las empresas tenían sus puestos de trabajo muy delineados porque prácticamente no había cambios. El entorno empresarial y laboral era muy fijo, muy estable y por tanto no había mucho que cambiar. Ahora, en nuestra época de globalización, posmodernismo, internet, velocidad, movimientos, cambios abruptos, crisis económica, etcétera, ciertamente estamos en un entorno donde se requiere mucha flexibilidad. Los roles ahora de trabajo están definidos sobre la base de una serie de competencias laborales que implican buena capacidad de comunicación, negociación, reacción rápida, alta tolerancia a la frustración y la capacidad de modificar los roles conforme a las situaciones, conforme a las circunstancias y no al revés. En ese sentido, las personas con una alta autoeficacia son mejores para este tipo de puestos porque saben que en general ellos son aptos para responder, confían en su capacidad para responder y afrontar las circunstancias y entonces se mueven bien en este entorno. Pero esa confianza, y eso es bien importante que lo recalquemos, no es una confianza artificial, no es una confianza surgida solamente de esta idea de, sí puedo, no. Sino que se basa, como ya nos lo describió Bandura, en la existencia previa de experiencias de éxito, en un entorno que nos esté alentando y fomentando esa parte, en nuestra propia autoobservación y nuestra capacidad de generar situaciones autorrecompensantes, en nuestra preparación. Es fundamental aquí recordar que la autoeficacia no cae del cielo, no se trata nada más de que me hablen bonito o que yo me sienta bueno para las cosas, sino que yo me demuestre que soy bueno. Y para eso tengo que adaptar mis metas a la realidad, tengo que prepararme y tengo que esforzarme para que esas metas poco a poco puedan ir subiendo. Y por lo tanto aumentando también mi sentido de la autoeficacia. En ese sentido, lo que ustedes hacen al estar preparándose en esta institución es muy loable, va muy de la mano con este gran objetivo que es aumentar nuestro sentido de la autoeficacia, y mejor será cuando ustedes pasen su examen final, se van a sentir muy bien, van a decir, lo logré y pude hacerlo, ¿verdad? Esto lo menciono porque no se les olvide que ya poco falta para nuestro examen final, y es importante que ya se vayan preparando, para que así, para ponerlo en términos de la teoría cognitivo-social, al lograr empezar con el pie derecho esta formación en esta carrera de mercadotecnia, ustedes se sientan mejor, se sientan que sí pueden, autoeficaces y que van a seguir adelante. Si no estudian y no se preparan, si las cosas no van bien, pues vamos a tener ese otro camino que ya nos manejaba Bandura, que lleva a un sentido de baja autoeficacia. Bueno, en la actividad de esta sesión ustedes van a encontrar una pequeña escala, una escala general de autoeficacia. Aplíquensela, que es el sentido de la actividad, y reflexionen sobre ella. Es un ejercicio interesante, pero traten de ser sumamente honestos. Aquí no hay ni bien ni mal, simplemente es la realidad de lo que somos. Muy bien, cualquier duda con su tutor y espero que estén muy bien. Nos vemos ya en la próxima sesión, que es la última de nuestra materia. Ahí vamos a cerrar ya lo que es esta temática de la personalidad y vamos a tratar de puntualizar cosas importantes de lo que ha sido este proceso de inducción al estudio psicológico. Bueno, por mi parte muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos aquí la próxima. Hasta luego.